La lluvia golpeaba los enormes ventanales de la mansión Volkov como si el cielo entero quisiera advertirle que aquella noche estaba a punto de destruirse una vida. En el salón principal, cubierto de mármol negro y lámparas de cristal importadas de Italia, decenas de invitados brindaban mientras sonaban violines en vivo. El imperio empresarial de Alexei Volkov acababa de cerrar el contrato más millonario del año, y toda la élite de Moscú estaba allí para celebrarlo. Pero en medio del lujo del champán y de las sonrisas falsas, una mujer permanecía inmóvil junto a la escalera central, sosteniendo a un recién nacido entre sus brazos. Elena Volkova. La esposa que había permanecido junto a Alexei cuando él no era más que un hombre ambicioso lleno de deudas. La mujer que había vendido las joyas heredadas de su madre para salvar la primera empresa de su marido. La que soportó humillaciones, ausencias y rumores de infidelidad, porque creía que el amor verdadero exigía resistencia. Y aquella noche iba a descubrir que había resistido por un hombre que jamás la amó. El bebé dormía tranquilo sobre su pecho cuando escuchó risas provenientes del jardín interior. Elena no pensaba acercarse, pero una frase congeló su sangre. Mi verdadera familia finalmente está aquí. Era la voz de Alexei. Lenta, casi sin respirar, Elena caminó hasta el enorme arco de cristal que daba al jardín iluminado. Y entonces lo vio. Alexei abrazaba a una mujer joven de vestido rojo, una modelo conocida en las revistas de sociedad. A su lado, un niño de unos 5 años sostenía la mano del magnate mientras él sonreía con una felicidad que Elena jamás había visto en su rostro. «Papá, ¿vamos a vivir contigo para siempre?», preguntó el pequeño. Alexei besó su cabeza. «Claro que sí. Ya no tendremos que escondernos». Elena sintió que el mundo desaparecía bajo sus pies. La amante sonrió triunfante. «¿Y tu esposa?». Alexei soltó una carcajada fría. «Elena ya no significa nada. Solo fue una etapa. Ustedes son mi verdadera familia». El silencio que siguió fue mortal. Porque detrás de ellos, Elena acababa de escucharlo todo. El magnate giró lentamente y la vio allí inmóvil, pálida, con el bebé en brazos y lágrimas brillando en sus ojos. Durante unos segundos nadie habló. Incluso el viento pareció detenerse. La amante apartó la mirada incómoda. Pero Alexei ni siquiera mostró culpa. Solo fastidio. «No deberías estar aquí», dijo con frialdad. Elena observó al niño que se escondía detrás de la mujer pelirroja. Tenía los mismos ojos grises de Alexei. Entonces comprendió que aquella traición llevaba años. Años mientras ella intentaba quedar embarazada. Años mientras lloraba sola en clínicas privadas después de perder 2 bebés. Años mientras él fingía trabajar hasta tarde. Todo había sido mentira. ¿Desde cuándo?, susurró ella. Alexei suspiró como si estuviera cansado de una conversación innecesaria. «No hagas una escena». Aquellas palabras terminaron de romper algo dentro de Elena. No gritó. No lloró. No lanzó insultos. Simplemente apretó con fuerza a su recién nacido y asintió lentamente como si finalmente entendiera la verdad más cruel de todas: había amado a un desconocido. Los invitados seguían celebrando dentro de la mansión sin imaginar que el imperio perfecto de los Volkov acababa de derrumbarse. Elena caminó hacia el salón principal. Sus tacones resonaban sobre el mármol mientras las conversaciones comenzaban a apagarse una por una. Todos notaron su expresión. Alexei la siguió. «Elena, basta». Pero ella no se detuvo. Subió lentamente la escalera central hasta quedar frente a todos los invitados. El violinista dejó de tocar. Las copas dejaron de sonar. Y entonces Elena habló. «Quiero agradecerles por asistir esta noche. Especialmente porque acaban de presenciar algo histórico». Alexei endureció la mandíbula. «Bájate ahora mismo». Pero ella continuó. «Después de 10 años de matrimonio, descubrí que mi esposo ya tiene otra familia. Una familia que, según sus propias palabras, considera la verdadera». Un murmullo recorrió el salón como un incendio. Los socios de Alexei comenzaron a mirarse incómodos. Las cámaras de algunos teléfonos aparecieron discretamente entre la multitud. La amante desde el jardín palideció. Alexei subió los escalones furioso.
Estás perdiendo el control. Elena lo miró fijamente. No. El control lo perdí el día en que te convertiste en el hombre que eres ahora. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Ella se quitó lentamente el anillo de bodas. Aquel anillo de diamantes que había llevado durante una década. Y lo dejó caer frente a todos. El sonido metálico contra el mármol fue más poderoso que cualquier grito. Te devuelvo tu apellido, Alexei Volkov. Pero jamás volverás a tener mi dignidad. El magnate intentó tomarla del brazo, pero Elena retrocedió. Por primera vez en años, ya no le tenía miedo. Porque una mujer puede soportar muchas cosas por amor, hasta que comprende que el amor jamás existió. Y cuando eso ocurre, se vuelve imposible destruirla. Elena descendió las escaleras lentamente mientras los invitados abrían paso en silencio absoluto. Algunos observaban con compasión. Otros con morbo. Pero nadie se atrevió a detenerla. El recién nacido comenzó a llorar suavemente. Ella lo abrazó contra su pecho y besó su pequeña frente. Tranquilo, mi amor, mamá está aquí. Detrás de ella, Alexei habló con una voz más peligrosa. Si sales por esa puerta, no vuelvas nunca. Elena se detuvo apenas un segundo. Sin girarse. Sin temblar. El problema, Alexei, es que algún día serás tú quien ruegue que vuelva. Y entonces cruzó las enormes puertas de la mansión bajo la lluvia helada de Moscú, sin imaginar que aquella noche no era el final de su historia, sino el comienzo de una venganza que destruiría todo lo que Alexei Volkov creía intocable. La lluvia empapaba el abrigo de Elena mientras descendía lentamente los escalones de la mansión. Cada paso alejaba años de humillación, pero también la acercaba a un abismo desconocido. Aferró al pequeño contra su pecho y levantó la vista hacia la avenida oscura, donde las luces de Moscú parecían distantes y frías, como si la ciudad entera hubiera decidido darle la espalda. No llevaba equipaje. No llevaba dinero. Ni siquiera había pensado a dónde ir. Había abandonado una vida de lujo en menos de 5 minutos. Detrás de las ventanas de la mansión, las sombras de los invitados continuaban moviéndose. Sabía que en ese mismo instante todos hablaban de ella. La esposa abandonada. La mujer reemplazada. La ingenua que no vio nada durante años. Pero ninguno conocía la verdadera historia. Nadie sabía que Elena había construido gran parte del imperio Volkov desde las sombras. Cuando Alexei perdió su primera fábrica, fue ella quien convenció a inversionistas extranjeros para salvarlo. Cuando él estuvo a punto de ir a prisión por una demanda financiera, fue Elena quien negoció en secreto para evitar el escándalo. Incluso varias de las empresas registradas a nombre de Alexei existían gracias a ideas que ella había desarrollado. Y aún así, la había tratado como un objeto viejo. Un automóvil negro frenó junto a la acera. Elena se tensó de inmediato. La puerta trasera se abrió lentamente. Suba al coche, señora Volkova. Era Sergei. El chofer personal de Alexei desde hacía más de 15 años. Elena dudó. Si él te envió, dile que no pienso regresar. El hombre negó con suavidad. No me envió él. Vine porque usted no debería estar sola esta noche. Por primera vez desde que salió de la mansión, Elena sintió ganas de llorar de verdad. Subió al automóvil en silencio. El calor interior contrastó brutalmente con el frío de afuera. El bebé seguía dormido, ajeno al caos que acababa de destruir la vida de su madre. Sergei observó el retrovisor. ¿A dónde quiere ir? Elena permaneció callada varios segundos. Entonces respondió algo que ni ella esperaba. A cualquier lugar donde Alexei Volkov no pueda encontrarme. El chofer asintió sin hacer preguntas. El coche avanzó entre las calles mojadas mientras Elena miraba la ciudad pasar frente a sus ojos. Cada avenida le recordaba una mentira. Cada edificio de lujo llevaba la huella del hombre que acababa de destrozarla. Pero cuanto más se alejaba de la mansión, más comenzaba a despertar algo diferente dentro de ella. No tristeza. Rabia. Una rabia lenta y elegante. Porque Alexei había cometido un error fatal, la subestimó. Creyó que Elena era débil porque hablaba poco. Porque nunca gritaba. Porque prefería el silencio antes que el conflicto.
Pero los enemigos más peligrosos no son los que hacen ruido. Son los que observan en silencio durante años. El teléfono de Elena vibró. Pantalla, Alexei Volkov. Ella dejó que sonara hasta apagarse. Volvió a sonar. Otra vez. Y otra. Finalmente respondió. ¿Qué quieres? La respiración de Alexei sonaba pesada al otro lado. ¿Dónde estás? Eso ya no te importa. Estás actuando como una niña caprichosa. Elena soltó una risa suave, amarga. Caprichosa. Interesante palabra para describir a la mujer que acaba de descubrir que su marido tenía otro hijo mientras ella enterraba a los suyos. Silencio. Por primera vez, Alexei no supo qué responder. Y eso le dio a Elena una satisfacción inesperada. Escúchame bien, dijo él finalmente. Mañana hablaremos cuando te calmes. No, Alexei. Mañana hablarán tus abogados con los míos. La voz del magnate se endureció. No hagas estupideces. Todo lo que tienes existe gracias a mí. Aquella frase encendió algo oscuro dentro de Elena. Te equivocas. Todo lo que tienes existe gracias a nosotros. La diferencia es que yo nunca necesité destruirte para demostrar mi valor. Y colgó. Sus manos temblaban. Pero no de miedo. Era adrenalina. Sergei la observó en silencio antes de hablar. Perdone que me meta, señora, pero el señor Volkov jamás imaginó que usted lo dejaría. Elena miró por la ventana. Ese fue su problema. Creyó que siempre iba a soportarlo todo. El automóvil salió del centro de Moscú y tomó una carretera más tranquila rodeada de árboles oscuros. Finalmente se detuvo frente a un edificio elegante pero discreto junto al río. ¿Qué lugar es este? Preguntó Elena. Un apartamento que está a su nombre. Ella frunció el ceño. No tengo ningún apartamento aquí. Sergei dudó un instante. Lo compró hace 6 años. Después de la segunda pérdida del embarazo. Dijo que necesitaba un lugar donde respirar lejos de la mansión. Elena sintió un nudo en la garganta. Lo había olvidado por completo. En aquella época, el dolor la había consumido tanto que apenas recordaba sus propias decisiones. Subió lentamente al apartamento. Todo permanecía intacto. Los muebles cubiertos con sábanas blancas. Fotografías antiguas guardadas en cajas. Libros. Velas. Silencio. Un refugio congelado en el tiempo. Elena acostó cuidadosamente al bebé en una pequeña cuna portátil y caminó hacia el enorme ventanal que daba al río Moscova. Entonces vio algo que la hizo quedarse inmóvil. Un sobre negro descansaba sobre la mesa principal. Su nombre estaba escrito a mano. Para Elena. Solo si algún día descubres quién es realmente tu esposo. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Lentamente tomó el sobre. No reconocía la letra. Miró la puerta. Miró nuevamente el sobre. Y mientras la tormenta rugía afuera, Elena abrió el paquete sin imaginar que lo que estaba a punto de leer no solo destruiría a Alexei Volkov, sino también a hombres mucho más poderosos que él. Dentro del sobre había una memoria USB y varias fotografías. Elena tomó la primera imagen con manos temblorosas. Era Alexei entrando a un hotel en Dubái junto a 2 hombres que ella no conocía. En la esquina inferior aparecía una fecha de hacía 4 años. Otra fotografía mostraba maletines abiertos sobre una mesa. Dinero. Muchísimo dinero. La siguiente imagen le heló la sangre. Un documento bancario con transferencias millonarias a cuentas extranjeras utilizando empresas fantasmas. Y debajo escrito con tinta roja. Tu esposo no solo te traiciona a ti. Elena sintió que el aire se volvía pesado. Abrió rápidamente el resto del contenido. Había copias de contratos, nombres, firmas y fotografías de reuniones privadas entre empresarios, políticos y hombres que aparecían constantemente en las noticias financieras internacionales. Aquello no era una simple infidelidad. Era algo mucho más peligroso. Tomó la memoria USB y la conectó al portátil olvidado que descansaba en el despacho del apartamento.
La pantalla tardó unos segundos en encenderse. Finalmente apareció una carpeta titulada Volkov todo. Dentro había decenas de vídeos y grabaciones de voz. Elena abrió el primero. La imagen mostraba a Alexei sentado en una oficina oscura. Frente a él había un hombre calvo de rostro severo. Si Elena descubre algo será un problema, decía Alexei. Tu esposa jamás sospechará, respondió el otro hombre. Las mujeres como ella prefieren vivir cómodamente antes que conocer la verdad. Alexei sonrió con desprecio. Exacto. Elena cree que todavía soy el hombre que conoció hace 10 años. La grabación terminó. Elena cerró lentamente el portátil. No lloró. Lo que sentía ya estaba más allá del dolor. Era una especie de vacío helado. Porque una cosa era descubrir una infidelidad. Otra muy distinta era darse cuenta de que el hombre con quien compartió su vida nunca la respetó realmente. El bebé comenzó a moverse en la cuna. Elena respiró profundo y se acercó a él. Sus pequeños ojos grises se abrieron lentamente. Los ojos de Alexei. Pero también los suyos. No te convertirás en él, susurró acariciándole la mejilla. Te lo prometo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Elena dudó antes de responder. Sí. Señora Volkova, al fin contestó. La voz masculina sonaba tranquila, demasiado tranquila. ¿Quién habla? Alguien que lleva años esperando que usted abra ese sobre. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Usted envió esto? Sí. ¿Por qué? Hubo una breve pausa. Porque Alexei Volkov destruyó muchas vidas. La suya solo fue una más. Elena miró nuevamente las fotografías sobre la mesa. ¿Qué quiere de mí? Quiero ofrecerle una oportunidad. ¿Qué oportunidad? La voz del hombre se volvió más fría. La oportunidad de acabar con él. Elena permaneció inmóvil. Cualquier otra persona habría colgado de inmediato. Pero algo dentro de ella necesitaba escuchar más. Quizá porque por primera vez en años sentía que alguien finalmente le decía la verdad. No entiendo nada, admitió. Lo hará pronto. Pero primero debe saber algo importante, después de esta noche Alexei no solo intentará recuperarla. También intentará controlar lo que usted sabe. ¿Está diciendo que estoy en peligro? Estoy diciendo que su esposo es mucho más poderoso y despiadado de lo que imagina. Un golpe seco resonó entonces en la puerta del apartamento. Elena se sobresaltó. Otro golpe. Más fuerte. El corazón comenzó a latirle violentamente. ¿Quién es? Preguntó en voz baja. La voz del hombre al teléfono cambió de inmediato. No abra la puerta. Elena retrocedió lentamente. Los golpes continuaron. Elena. Gritó una voz masculina desde afuera. Abra ahora mismo. Alexei. Había encontrado el apartamento. Elena miró a su hijo dormido y sintió miedo por primera vez desde que salió de la mansión. ¿Cómo me encontró tan rápido? Susurró. Porque nunca dejó de vigilarla, respondió el desconocido. Escúcheme atentamente. Hay una salida de emergencia detrás de la cocina. Tome al niño y váyase ahora. ¿Quién demonios es usted? Más adelante me lo agradecerá. Pero si quiere sobrevivir a esta noche, corra. La llamada terminó. Elena quedó paralizada apenas un segundo. Entonces escuchó un estruendo brutal. Alexei acababa de derribar la puerta principal. Elena. El miedo se transformó en adrenalina pura. Corrió hacia la cuna y tomó al bebé entre sus brazos. Los pasos de Alexei resonaban por el apartamento. No puedes esconderte de mí. Elena atravesó la cocina buscando desesperadamente la salida trasera. Encontró una puerta metálica oculta detrás de una despensa. La abrió. Escaleras oscuras descendían hacia un estacionamiento privado. Detrás de ella, Alexei seguía acercándose. Elena, escúchame. Ella comenzó a bajar rápidamente mientras el bebé lloraba asustado.
Entonces escuchó nuevamente la voz de Alexei, esta vez mucho más cerca. No entiendes en lo que te estás metiendo. Elena se detuvo un instante. Porque aquella frase no sonó como amenaza. Sonó como miedo. Y eso fue lo más aterrador de todo. Continuó descendiendo hasta llegar al estacionamiento subterráneo. Las luces parpadeaban débilmente. Todo estaba vacío, excepto por un automóvil negro encendido junto a una columna. La ventana del conductor bajó lentamente. Un hombre elegante de cabello oscuro la observó fijamente. Suba al coche si quiere seguir viva. Elena retrocedió instintivamente. ¿Quién es usted? El hombre sostuvo su mirada. Mi nombre es Daniel Orlov. Y durante 3 años trabajé para su esposo. Elena sintió un nuevo escalofrío. Entonces no puedo confiar en usted. Daniel sonrió apenas. No. Pero puede confiar menos todavía en el hombre que viene bajando esas escaleras para encontrarla. Los pasos de Alexei resonaron violentamente arriba. Cada vez más cerca. Daniel abrió la puerta trasera del vehículo. Tiene 10 segundos, Elena. Después de eso, él jamás volverá a dejarla escapar. Elena miró hacia las escaleras. Los pasos de Alexei descendían con rapidez brutal, acompañados por ecos metálicos que retumbaban en todo el estacionamiento subterráneo. El bebé lloraba contra su pecho, asustado por la tensión que parecía llenar el aire. Daniel Orlov seguía observándola desde el automóvil con una calma inquietante. 5 segundos, dijo. Elena apretó los dientes. Toda su vida había sido controlada por hombres que tomaban decisiones por ella. Su padre. Luego Alexei. Ahora otro desconocido le exigía confiar sin explicaciones. Pero entonces escuchó la voz furiosa de su esposo mucho más cerca. Elena. Y supo que no tenía elección. Abrió la puerta trasera del vehículo y subió rápidamente con el bebé. Daniel aceleró en el mismo instante en que Alexei apareció al final de las escaleras. Los ojos grises del magnate se clavaron en ella. Furia pura. Durante un segundo, Elena creyó que él intentaría dispararles o bloquear la salida. Pero Alexei simplemente se quedó inmóvil mientras el automóvil desaparecía hacia la avenida nocturna. Y esa quietud fue mucho más aterradora. Porque Alexei Volkov jamás aceptaba perder. El silencio dentro del coche resultaba sofocante. Elena sostenía al niño con fuerza mientras observaba las luces de Moscú desvanecerse detrás de ellos. Daniel conducía con precisión impecable. ¿A dónde me lleva? Preguntó finalmente. A un lugar seguro. Eso no responde mi pregunta. Él sonrió apenas. Empiezo a entender por qué Alexei nunca logró controlarla del todo. No me conoce. Sé más de usted de lo que imagina. Elena lo miró con desconfianza inmediata. Daniel debía rondar los 40 años. Elegante. Demasiado elegante. Tenía el tipo de serenidad peligrosa que poseen los hombres acostumbrados al poder. Trabajó para mi esposo, dijo ella. ¿Qué clase de trabajo hacía exactamente? Daniel tardó unos segundos en responder. Limpiaba sus problemas. Aquella frase bastó para helarle la sangre. ¿Qué significa eso? Significa que cuando alguien amenazaba los negocios de Alexei, yo me encargaba de que dejara de hacerlo. Elena sintió un escalofrío. ¿Está intentando asustarme? No. Estoy intentando que entienda la gravedad de la situación. El automóvil abandonó la ciudad y tomó una carretera rodeada de bosques oscuros. Elena observó discretamente la puerta. Podría intentar escapar. Pero, ¿ir a dónde? Alexei probablemente ya tendría hombres buscándola en toda Moscú. ¿Por qué me ayuda? Preguntó. Daniel guardó silencio un instante. Porque hace un año mi hermana murió por culpa de su esposo. Elena lo miró sorprendida. Por primera vez el rostro de Daniel mostró algo humano. Dolor. Ella descubrió operaciones ilegales dentro de una de sus compañías farmacéuticas, continuó él. Pensó que podía denunciarlo. 3 semanas después apareció muerta en un supuesto accidente automovilístico. Elena sintió náuseas.
¿Está diciendo que Alexei la mandó matar? Daniel no respondió directamente. Pero no hacía falta. El automóvil finalmente se detuvo frente a una enorme casa aislada junto a un lago cubierto por niebla. No había vecinos. No había luces alrededor. Solo oscuridad. Daniel salió primero y abrió la puerta para Elena. Aquí estarán seguros por unas horas. Ella descendió lentamente, todavía dudando. La casa era elegante pero fría, casi vacía. Dentro había muebles modernos, computadoras, pantallas y varios documentos esparcidos sobre una mesa central. Aquello parecía más un centro de operaciones que un hogar. El bebé finalmente dejó de llorar y comenzó a dormirse otra vez. Daniel observó al niño. Se parece muchísimo a él. Elena endureció la mirada. No vuelva a decir eso. Daniel asintió en silencio. Ella caminó hasta la mesa y vio fotografías de Alexei junto a políticos, jueces y empresarios internacionales. También había mapas, cuentas bancarias y nombres marcados en rojo. Dios mío, susurró. Alexei no es simplemente un empresario exitoso, explicó Daniel. Su imperio se sostiene sobre lavado de dinero, corrupción y tráfico de información confidencial. Elena sintió que las piernas le temblaban. ¿Por qué nadie lo detiene? Daniel soltó una risa amarga. Porque media ciudad le pertenece. Ella recordó entonces todas las cenas de gala, todas las reuniones privadas, todos los hombres poderosos que estrechaban la mano de su esposo con admiración. Y de repente comprendió algo aterrador. Nunca conoció realmente al hombre con quien se casó. Daniel le entregó una carpeta negra. Aquí están las pruebas más importantes. Si esto sale a la luz, Alexei perderá todo. Elena abrió lentamente la carpeta. Había firmas falsas, transferencias ilegales, y una lista de nombres. Uno de ellos hizo que se quedara inmóvil. Víctor Sokolov. Elena levantó la vista de inmediato. No puede ser. Daniel la observó atentamente. ¿Lo conoce? Elena sintió que el corazón comenzaba a acelerarse. Víctor Sokolov había sido socio fundador del Imperio Volkov. Y también el hombre que murió hace 8 años en un misterioso accidente aéreo. Alexei lloró públicamente su muerte. Incluso construyó una fundación benéfica en su honor. Pero el nombre aparecía allí junto a pagos recientes. Transferencias realizadas hacía apenas 2 meses. Víctor está vivo, susurró Daniel. Elena retrocedió lentamente. Aquello era imposible. No, yo asistí a su funeral. Porque necesitaban que el mundo creyera que estaba muerto. Elena comenzó a sentir que la realidad se desmoronaba alrededor de ella. Cada verdad escondía otra mentira más grande. Entonces el teléfono de Daniel vibró sobre la mesa. El hombre miró la pantalla y su expresión cambió de inmediato. ¿Qué ocurre?, preguntó Elena. Daniel levantó lentamente la vista. Por primera vez desde que lo conoció parecía realmente preocupado. No se encontraron. Y en ese mismo instante, las luces de la casa se apagaron por completo. La oscuridad envolvió la casa como una sentencia de muerte. Durante unos segundos, solo se escuchó la respiración agitada de Elena y el suave murmullo del viento golpeando los ventanales. Luego a lo lejos aparecieron luces atravesando el bosque. Vehículos. Muchos. Daniel reaccionó de inmediato. Sacó una pistola del interior de su chaqueta y caminó hacia una de las pantallas apagadas. Entraron al sistema de seguridad, murmuró. Alexei llegó más rápido de lo que esperaba. Elena abrazó a su hijo con fuerza. ¿Qué hacemos? Daniel abrió una puerta oculta detrás de la biblioteca. Hay un túnel que lleva al embarcadero del lago. Si logra llegar al otro lado, encontrará una carretera. Tome cualquier vehículo y desaparezca. ¿Y usted? Daniel sonrió apenas. Alguien tiene que retrasarlos. Elena entendió de inmediato lo que aquello significaba. No. Escúcheme bien. Alexei jamás permitirá que usted salga viva si esas pruebas llegan a la Policía Internacional. Usted es ahora la única persona capaz de destruirlo.
Un estruendo sacudió la entrada principal de la casa. Habían comenzado a derribar la puerta. Daniel tomó la carpeta negra y la colocó en las manos de Elena. Todo el Imperio Volkov está aquí dentro. Cuentas secretas, nombres, asesinatos, políticos comprados. Si esto se publica, no habrá lugar en el mundo donde Alexei pueda esconderse. Otro golpe estremeció la casa. Más fuerte. Más cerca. Elena sintió miedo. Un miedo brutal y humano. Pero entonces miró a su hijo dormido contra su pecho y recordó la noche en que salió de la mansión bajo la lluvia. Recordó las palabras crueles de Alexei. Recordó las lágrimas silenciosas que derramó durante años mientras él construía otra vida a espaldas de ella. Y algo dentro de Elena cambió para siempre. Ya no era la mujer rota que abandonó aquella fiesta. Ahora era una madre defendiendo el futuro de su hijo. Y eso la hacía invencible. Daniel abrió el túnel. «Corra». Elena dio un paso, pero se detuvo. Miró a Daniel por última vez. «Gracias». El hombre asintió lentamente. «Asegúrese de que todo esto valga la pena». Entonces Elena desapareció dentro del túnel oscuro mientras detrás de ella el sonido de disparos comenzaba a destrozar la casa. Corrió sin mirar atrás. El túnel era estrecho y húmedo. El bebé despertó llorando, pero Elena siguió avanzando con desesperación mientras explosiones y gritos retumbaban a lo lejos. Finalmente vio luz al final del pasadizo. Salió junto al lago cubierto por niebla. Una pequeña lancha esperaba amarrada al muelle. Subió rápidamente y arrancó el motor con manos temblorosas. En el instante en que la lancha comenzó a avanzar, un disparo cruzó el aire. Luego otro. Elena giró la cabeza. Sobre el muelle, bajo la lluvia helada, apareció Alexei Volkov. Solo. Empapado. Con los ojos llenos de una furia desesperada. Elena. Rugió. Ella nunca lo había visto así. No parecía el magnate poderoso que dominaba Moscú. Parecía un hombre aterrorizado de perder el control. La lancha siguió alejándose. Alexei caminó hasta el borde del muelle mientras la lluvia caía sobre su rostro. «Vas a destruirnos a todos». Elena sintió que aquellas palabras confirmaban todo. No había arrepentimiento. No había amor. Solo miedo. Ella apagó lentamente el motor a varios metros del muelle y se levantó sosteniendo al bebé entre sus brazos. La lluvia caía sobre su cabello oscuro mientras miraba al hombre que alguna vez creyó el amor de su vida. «No, Alexei», dijo con voz firme. «Tú te destruiste solo». El magnate bajó el arma lentamente. Y entonces ocurrió algo inesperado. Por primera vez, lloró. Una lágrima mezclada con lluvia recorrió su rostro. «Elena, por favor». Aquella súplica llegó demasiado tarde. Porque el amor puede sobrevivir a la pobreza. A las discusiones. Incluso al dolor. Pero jamás sobrevive a la humillación. Ella observó al hombre frente a ella y comprendió algo definitivo, ya no sentía nada. Ni amor. Ni odio. Ni siquiera tristeza. Solo vacío. Y esa fue la verdadera derrota de Alexei Volkov. Porque el hombre más poderoso de Moscú podía comprar jueces, políticos y ciudades enteras. Pero jamás podría volver a comprar el corazón de la mujer que destruyó. Elena arrancó nuevamente el motor. La lancha desapareció lentamente entre la niebla mientras Alexei quedaba inmóvil sobre el muelle, completamente solo. 3 meses después, el mundo explotó. Los archivos secretos del Imperio Volkov aparecieron simultáneamente en medios internacionales, tribunales europeos y agencias federales. Cuentas ilegales, sobornos, asesinatos encubiertos y operaciones financieras criminales comenzaron a salir a la luz uno tras otro. Los socios de Alexei huyeron. Los políticos negaron conocerlo. Las mismas personas que antes competían por sentarse a su mesa ahora evitaban pronunciar su nombre. Las acciones de su corporación se desplomaron en 48 horas. Y finalmente, una madrugada fría de noviembre, agentes internacionales rodearon la Torre Volkov en Moscú. Alexei intentó escapar. Pero ya era tarde.
Mientras era escoltado entre cámaras y periodistas, levantó la vista apenas un segundo hacia una pantalla gigante instalada en la avenida principal. Y allí estaba ella. Elena. No como una esposa rota. No como una víctima. Sino como la mujer que había sobrevivido al hombre más peligroso de su mundo. La entrevista era transmitida en todos los canales internacionales. ¿Se arrepiente de haber destruido a Alexei Volkov?, preguntó un periodista. Elena guardó silencio unos segundos. Luego miró directamente a la cámara. Yo no destruí a Alexei Volkov. Solo dejé que el mundo conociera quién era realmente. Y en una pequeña casa junto al mar, lejos de Moscú, lejos del lujo y de las mentiras, Elena abrazó a su hijo mientras el amanecer iluminaba el horizonte. Por primera vez en muchos años, era libre.